Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. El día pasado veíamos que es muy clave tener muy presente esa división pedagógica entre las puertas que abre el interesado y las puertas que no abre el interesado, sino que proceden de hechos, de acontecimientos del que él no es responsable. Y decíamos que hay dos libros en el Antiguo Testamento que dentro de esos libros sapienciales subrayan esta realidad, que hay personas que padecen ataques del enemigo sin culpa propia. Ya saben que en el Antiguo Testamento están los libros, la Torá, se divide en tres apartados, la Torá, que son los profetas anteriores, es decir, las revelaciones que Dios nos transmite a través de la historia del pueblo de Dios, son los libros históricos. Otro apartado que es el de los nabiim, nabíes, los profetas propiamente dichos, que son esos enviados de Dios, sobre todo durante el periodo de la monarquía, en que el pueblo se aparta y cae la idolatría y se van autodestruyendo hasta que Jerusalén es destruida y el pueblo judío deportado a Babilonia. Ya un siglo y medio antes había sido destruida el reino del norte, destruida Samaria y por el imperio asirio. Bueno, pues son los Naví. Y una síntesis de las enseñanzas de la Torá y de los Naví son los escritos, los Ketubim, que se llama, de Ketub, escrito. Los Ketubim lo que hacen es recoger la sabiduría del pueblo de Dios. Y de los 7 libros sapienciales hay 2. El día pasado nos referimos al Coelet, al libro del predicador en la asamblea, que dice vanidad de vanidades y todo es vanidad. Son 2 libros, el Coelet y el libro de Job, que van a dinamitar la herejía de la retribución inmediata. Esa doctrina según la cual si una persona se comporta adecuadamente, a esa persona le van a ir bien las cosas en salud, dinero y amor. Y ya el libro del Coelet explica que eso no es cierto. Y que acabamos el día pasado en el libro de Job, que es como un remedio de la vida de Moisés, ese hombre bueno que habiendo sido adoptado por la hija del faraón, se ha convertido en el nieto adoptivo del faraón, pues lo pierde todo por defender a su pueblo. Bueno, pues el libro de Job es un libro en el que a partir del capítulo 3 vienen los amigos de Job a teóricamente ayudarle en su problema, en su acompañar su sufrimiento. Y entonces Job les va a decir que, porque ellos le dicen, algo habrás hecho, la doctrina de la retribución inmediata. Si te va mal es porque tú te lo has buscado. Y Job dice que él no es consciente de eso. Y entonces, pues es un libro en el que el capítulo 42, Yahvé llama a los amigos de Job y les reprende por haberle juzgado mal y porque se han equivocado. ¿Por qué? Porque en los 2 primeros capítulos se explica que los males que le iban a suceder a Job venían del diablo, no de su mala conducta. Capítulo 1, dice el diablo a Yahvé, sí, Job es muy bueno, pero porque le va bien todo. Déjame que le ataque y verás cómo te maldice. Y el Señor le dice, de acuerdo, pero a él no lo toques. Y empiezan a sucederle todo tipo de desgracias a su alrededor, todo tipo de ruina. Son lo que se llaman las vejaciones diabólicas. A continuación, en el capítulo 2, el diablo le dice, sí, es verdad, Job no ha renegado de ti, pero déjame que le ataque a él directamente. Y el Señor le dice, de acuerdo, pero a él no lo mates. Y entonces empiezan ya a sucederle enfermedades y cosas. Y los amigos de Job que vienen a ayudarle creen que ha sido porque ha hecho algo mal. Y no, es por una cuestión diabólica directa. Es el sufrimiento del inocente. Que ya digo que Dios les reprende en el capítulo 42, poco antes de acabar el libro, y si acaso el libro, pues del capítulo 38 al 41, inclusive lo que sí va a explicar es que si acaso
ha pecado en algo ha sido de un comprensible racionalismo, de querer entender todo, porque Job pues, era un hombre hundido y desconcertado, que no entendía nada de lo que le estaba sucediendo y estaba totalmente deprimido, pero que no se enfrenta ni se rebela contra Dios ni lo rechaza. Simplemente, pues como dicen esos capítulos 38-39 sobre todo, pues él lo que ha incurrido es en el pretender entenderlo todo. Es decir, no basta vivir una vida recta, como vivía Job. No basta seguir los caminos del Señor rechazando todo rencor y toda relación con el ocultismo. No basta tener otros dioses, ¿no? Como dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Yo soy el único Yahvé. Sino que, además, hace falta cerrar esas otras tres puertas. Los maleficios, las heridas de seno materno y las herencias ancestrales. Está claro que cuando se abandonan esos caminos negativos del pecado, se comienzan con oraciones de liberación, entonces pues esos maleficios que haya recibido la persona se pueden volver contra los brujos que realizan o contra quienes los encargan. A mí me impactó mucho en uno de los casos que tuve cuando estaba en Córdoba, de una señora que era bruja, regía una casa de citas y que le hacía vudú a su nieto para fastidiar a su nuera. Y en el momento en que empezamos a rezarle al nieto, el momento en que esa mujer murió, porque en cuanto el diablo vio que ya no la podía utilizar, ya no le interesaba porque se había empezado a producir su conversión, la quitó de en medio. Porque los demonios tienen sus derechos, claro. Y de otro caso, me acuerdo que años después, con una madre y una hija que estaban haciéndole maleficios a la futura nuera porque no querían que se casara con su hijo. Y al poco de empezar a rezar, murió la hija. Y cada vez que hacíamos una oración, un exorcismo, se aparecía esa alma perdida, con una rabia, con un rencor, con un resentimiento, con un dolor, porque por el error que había cometido. Cuando la gente está haciendo cosas malas y empieza a rezarse, es muy peligroso, es muy peligroso. Pero, como digo, que la práctica religiosa, el vivir dejando el rencor, dejando el ocultismo, dejando el pecado, no basta, no protege totalmente. Hay que cerrar esas otras puertas que, como hemos dicho, pueden ocasionar que el inocente, que el justo esté pasándolo mal. Porque los diablos pueden aprovechar las malevolencias de personas envidiosas, pueden aprovechar sus carencias emocionales, sus herencias ancestrales para perturbar preternaturalmente a las personas. Pues bien, vamos a empezar ya a considerar esas tres puertas que abre el afectado. La primera de todas es vivir en pecado. Este punto pues es un punto importante porque los sacerdotes, los diáconos, cuando viene gente pidiéndote que le hagas una oración, que intercedas por ellos, que los liberes de algún problema que tienen, acuden muchas veces como si el ministro de Jesucristo y de la Iglesia tuviera una varita mágica para librarlos de sus problemas sin tener que poner de su parte. Y hay que hacerles ver enseguida que lo primero que los hace vulnerables a los ataques del inmundo es vivir alejados de la vida cristiana y que sin una conversión seria no es posible esa ansiada liberación. No se me olvidará un caso que tuve que no había manera, y es que había unas ataduras, unos apegamientos desordenados que a la persona le costaba reconocer y que mientras no se decidió a atacarlos, nos empezó a mejorar. Y de la misma manera también tuve otro caso de una persona que iba avanzando hasta que llegamos a un punto en que se vio que había un apegamiento desordenado. Y entonces fue el momento de planteárselo. Y esa persona se replegó, se alejó y acabó pues siendo devastada por los hechizos que estaba recibiendo porque no quiso asumir que la primera puerta, que no puede haber liberación sin conversión del pecado personal.
Por tanto, el primer paso para liberarnos es apartarnos de lo que desagrada a Dios, es confesarse arrepentidos e iniciarnos en la vida sacramental, en la Eucaristía, en los sacramentos. La Virgen en Medjugorje, de una manera muy pedagógica, explicaba que para vencer al enemigo necesitamos emplear, como hizo David, 5 piedras. David, cuando fue a luchar contra el gigante Goliat, le pusieron la armadura del rey Saúl, y él dijo: mire, yo no me encuentro en esto no es mi camino, no son las armas que yo he utilizado, yo he luchado contra el oso, he luchado contra el león y los he vencido sin estas cosas que donde yo me encuentro mal. Y entonces lo que hizo fue agarrar su onda e irse al río, buscar 5 cantos bien escogidos, y entonces fue a luchar con la fe contra el gigante. Y lo mató. Y dice la Virgen que los 5 cantos, las 5 piedras que tenemos que emplear para vencer a nuestro enemigo, nuestro Goliat, que es el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Es decir, la propia debilidad personal, el ambiente y las asechanzas de los demonios. Las 5 piedras son la oración, especialmente del Santo Rosario, el ayuno, en tantos temas donde hay desorden en nuestra vida y que hay que corregir, hay que hacer penitencia. En tercer lugar, la penitencia sacramental, el sacramento de la confesión, al menos mensualmente. En cuarto lugar, la vida eucarística, la Santa Misa, la adoración eucarística, vivir centrados en lo que es el centro de la vida cristiana. Y en quinto lugar, alimentarse de la palabra de Dios. Pues ahí lo vamos a dejar, y ya el próximo día nos centraremos en esta puerta primera, que es apartarse del pecado.